Martes 26 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día, que hoy nos acompaña en este recorrido el director de este diario, del grupo El Día de Córdoba, Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Un placer estar aquí. Bueno, comentamos antes, Juan y yo, que hay temas recurrentes en los periódicos, temas coincidentes, aunque también es verdad que hay unos temas que merece la pena comentar, que cada uno va por un sitio. Empezamos por el titular de apertura, en el que tanto El Día como el Córdoba coinciden. Titula el diario El Día: la Semana Santa generará en Córdoba 3.000 nuevos contratos. El empleo en la provincia en este periodo sube un 8% respecto al del año 2018 y los sectores principalmente beneficiados: hostelería, transporte y entretenimiento. El diario Córdoba, muy parecido, sin cuantificar, también a 5 columnas. Córdoba tendrá una gran subida de contratos en Semana Santa, el aumento es del 8,1%, ese que concreta, por encima de las medias española y regional, y supone 3.030 contratos laborales. Y en el diario ABC, en el sumario, creo haberlo leído también por algún sitio, no lo he leído, no sé dónde está, pero por ahí andará también esta referencia a la contratación. Bueno, son cifras, Juan, que son recurrentes, que aparecen cada año, porque parece en principio una buena noticia, pero yo siempre la coloco en la parte medio vacía de la botella, porque volvemos a la estacionalidad. Para poder tirar de 3.000 personas contratadas que estaban parados, que se volverán a quedar en desempleo en el mes de abril, mayo. Bueno, yo creo que hay que, como tú dices, se puede valorar botella medio vacía o botella medio llena, ¿no? Yo creo que no deja de ser una aceptable noticia que haya 3.000 personas que durante un tiempo puedan salir del paro, ¿no? Hay un matiz, y es que al caer la Semana Santa en el mes de abril, es muy posible que muchos de esos contratos se alarguen ya al mes de mayo y al mes de junio, con lo cual se encadenarían al menos 2 meses y medio, tres meses, con que se pueden prolongar esas relaciones laborales, ¿no? El matiz, pues yo creo que tú lo has dicho bastante bien, ¿no? La temporalidad, que yo creo que es la gran lacra que arrastra el empleo aquí en Córdoba y en la provincia, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, las cifras bailan mucho dependiendo de las campañas agrícolas, de las campañas comerciales y demás, pero bueno, al menos yo creo que se puede considerar una buena noticia que estas 3.000 personas, al menos durante un par de meses o incluso 3 en algunos casos, pues puedan tener ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Y cómo solucionar la temporalidad? Pues está claro que los sectores que más generan este tipo de contrataciones es complicado, ¿no? que lo generen. Tú y yo lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que necesitamos sectores que den muchísimo más continuidad a esos contratos. Eso pasaría por la industria, que no tenemos, claro, o por otras actividades. La Semana Santa, que se esperan cifras de récord, publicaba un informe de Randstad que se basa en las previsiones de afluencia de visitantes, fundamentalmente, que es lo que a su vez se basa en las ETT para poner en marcha sistemas de contratación, la empresa de trabajo temporal. Córdoba es una ciudad que, a pesar del tirón que tiene patrimonial, sigue muy estacional su turismo. Quiero decir, solamente Huelva supera a Córdoba en el número de contratos en Semana Santa, porque el resto de provincias no es que vaya menos turistas, sino que está mucho más equilibrado. O sea, el turismo que va a Granada en Semana Santa o en febrero es más parejo. En Córdoba es que seguimos con unos picos tremendos, que yo veo bien que se viva del turismo, pero creo que lo que yo hablo es evitar esos picos, haciendo más sostenible en el equilibrio invierno, temporada alta, temporada baja. Y Córdoba tiene una asignatura pendiente ahí que no sabemos cómo arreglar. Sí, se trata de un problema endémico, no de ahora, sino que viene arrastrando desde hace años. Yo creo que algo se ha avanzado, ya tenemos los 2 primeros meses del turismo, donde sí, es verdad que han subido las pernoctaciones, han subido también el número de turistas, y yo creo que no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino mantener esa oferta, reforzarla e incluso ampliarla con pequeñas cosas nuevas, es lo que va a provocar que al final se llegue a esa estacionalidad que todos perseguimos. Aún así, está claro que por las propias características de la ciudad, pues cuando lleguen, y aunque se logre esa estabilidad, que ojalá en el futuro sea muchísimo mayor, cuando lleguen determinados picos, como tú dices, tanto la Semana Santa como el mes de mayo,
pues lógicamente la demanda va a ser superior, ¿no? Lo que se trata es que este tipo de empresas o este tipo de sectores, cuando pase esa temporada alta, desde luego que el número de despidos, de personas que vuelvan otra vez a la situación de desempleo sea la menor posible, ¿no? Yo creo que poco a poco se va logrando. Yo creo que sería un estudio, la verdad que has dado una buena idea para hacer el estudio, ¿no? Para ver cuántos contratos de estos que se han hecho en los últimos años luego han vuelto al desempleo o se han quedado ya de manera activa en estos sectores, como puede ser la hostelería, el entretenimiento, el transporte, y así podríamos ver cómo va esa evolución, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos mejorando, pero es verdad que nos falta muchísimo respecto a otras ciudades. Y en el caso de Granada, que es muchas veces el espejo donde nos miramos, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertas cosas, porque deberíamos de analizar la capital con la capital, porque no olvidemos que Granada provincia, y al tratarse de cifras provinciales, Granada también tiene costa. Y al tener costa también genera un empleo que sabes que suele empezar a finales de marzo aproximadamente y se extiende hasta septiembre, con lo cual yo creo que para hacer esa comparativa con ciudades patrimoniales parecidas a Córdoba, como puede ser Granada, tendremos que coger solo los datos de la capital, ¿no? Sí, yo coincido contigo, pero insisto en que creo que vamos a Fitur y volvemos a vender los patios, Semana Santa. Ahora el viernes, creo el sábado, inauguran el parque multievento de Hornachuelos, que es un elemento estabilizador del turismo. Es verdad que no esperamos colas enormes para entrar allí, quizá algo un fin de semana de verano, pero sí que ese tipo de recursos te hace que te dé igual que sea Domingo de Ramos que el Domingo de Pasión. O sea, debería ser casi parecido. Sin embargo, claro, eso sería el escenario ideal, pero para eso ya hemos hablado en alguna ocasión que hay que ampliar esa oferta, buscar ese tipo de línea de atractivos que mantengan la estabilidad, y eso es complicado porque aquí, más allá de determinados déficits también en el seno de las empresas, seamos honestos, que también los hay, el papel promocional de las instituciones en los distintos gobiernos pues siempre ha sido el que es, siempre se ha recurrido a lo mismo, a lo fácil, que ha sido promocionar los patios, promocionar la Noche Blanca en un momento dado, nuestro patrimonio natural cuando hemos ido a Fitur, pero en fin, yo creo que a todo eso siempre estamos en el eterno debate de que hay que darle una vuelta, de que hay que enfocarlo de manera diferente, pero al final nadie se atreve a darle ese otro enfoque, ¿no? Nadie se atreve a hacer una promoción de Córdoba fuera de Córdoba sin el atractivo de los patios, sin el atractivo de la mezquita catedral. Está claro que así es complicado. Sí, yo mezquita lo entiendo, pero yo, y por acabar con este asunto, cuando alguien va a Florencia no busca una semana mágica en Florencia, vas y punto, porque sabes que da igual que vaya el 1 de enero que el 30 de diciembre, que tiene oferta patrimonial cultural de primer orden. En Córdoba existe esa oferta patrimonial, pero nos empeñamos a meter a todos los turistas en un paquete de Semana Santa o de patio o de cuando sea, y no entendemos que lo suyo sería que ocurra como en Florencia, que es una ciudad a la que miramos como si fuera muy lejos y está ahí al lado, nuestra perspectiva turística. Hablo de Florencia o de Segovia o de cualquier ciudad patrimonial que no tenga atractivo, pero aquí nos empeñamos en poner eso, en traer a todo el mundo a la misma fecha al mismo sitio, con lo cual no se la atiende convenientemente y además tiene 10 meses en los cuales los empleados están desempleados. Sí, yo creo que también forma parte de esa competencia también entre turoperadores que ofertan ciudades modelo tipo Córdoba, lo entremezclan también con la oferta que pueda ser en invierno, a lo mejor la puntuales, aquí, con Sierra Nevada, o en verano la costa, de disfrute de playa, o rutas patrimoniales no solo en una ciudad, sino porque está también cerca Sevilla y Granada. En fin, yo creo que es bastante más complejo y no siempre es culpa de los cordobeses, que también en nuestras administraciones y empresarios. Yo creo que ahí se mezcla un poco todo y por eso va a ser más difícil de lo que pensamos pues terminar con ese bucle, ¿no? En Semana Santa, por lo tanto, las previsiones muy positivas, tanto en turistas como en su reflejo en el empleo, con 3.000 y pico contratos, 3.030, dice el diario Córdoba, 3.000 y pico, no sé si eran 30 o 28, los que ayer facilitó la empresa esta Randstad, el estudio de Randstad, pensando en este ciclo festivo y turístico que nos viene. Hablando de sector productivo, el diario, todos los periódicos, el diario El Día, por ejemplo, la parte alta, con foto para Ricardo Vizcaíno, delegado vizcaíno. COVAP alcanza una facturación de 465 millones y crece en exportaciones
Exportaciones titula, también lo trae el diario ABC en su portada, en su sumario, COVA aumentó su facturación un 5%, el diario Córdoba, sumario también, COVA aumenta su producción un 4,5% y factura 456 millones y habla de que son 977.000 toneladas de producción total. Bueno, COVA, no nos cansamos de alabar COVA, que es una isla, milagro, en cuanto al éxito de una pequeña, en su día, cooperativa que hoy está en primerísimo nivel y sobre todo, Juan, creo que es un modelo a seguir, que no lo seguimos. Creo que es verdad que es difícil hacer 5 COVA en una provincia como Córdoba, pero igual que COVA lo hace con la ganadería, esa atomización que siempre nos quejamos del sector agrícola, por ejemplo, no toma ese referente, ha ido a otros procesos que al final se denaturalizan. Sí, yo ahí siempre he sido, si te digo la verdad, he sido un poco más crítico, ¿no? Porque es verdad que COVA es un referente en el cooperativismo, en la gestión empresarial, los números también lo dicen solos, pero en la comarca de Los Pedroches también hay otras cooperativas de muchísimo de otro nivel, más enfocado a la producción local, también relacionadas con el vacuno, con la leche, y también sobreviven, ¿no? Con números muchísimo más modestos, pero bueno, también hay una tensión al socio que de alguna manera pues se consigue darle estabilidad a la economía y una actividad tan llamada a vivir sobre todo de la climatología y de otros aspectos de los mercados como es el lácteo o el vacuno, ¿no? Y a nivel, yo creo que debe ser el espejo para otras entidades. De hecho, aquí en Córdoba, que es nuestra, pero parece que no ha terminado de creernos que es nuestra, tenemos a DECOP, que DECOP, la mayoría de sus cooperativas son cordobesas. Viene de Cordoliva, la antigua Cordoliva. Claro, que es la fusión de Cordoliva con Hojiblanca, ¿no? Que es verdad que la sede social está en Antequera, aunque tiene también aquí algunas instalaciones, tiene también su sede de aceituna de mesa en Monturque, y que aglutina de todas las cooperativas de Andalucía, incluso de Castilla-La Mancha, que ya están dentro de DECOP, el territorio que más aporta en número de cooperativas y si me apura, hasta en producción, es Córdoba. Superficie, ¿no? seguro. Claro, en superficie y en número de cooperativas, y yo creo que incluso en volumen de aceite de oliva, ¿no? Con lo cual es verdad que estos fenómenos, pues vemos que en realidad tienen su beneficio para el agricultor y demás. La diferencia, ¿no? Quizás, Juan, perdón que te interrumpa, entre DECOP y COVA, al menos desde donde yo lo veo, es la creación de riqueza y las segundas generaciones, porque DECOP básicamente es una empresa, una cooperativa de olivareros que recoge su aceituna y poquito más, mientras, aunque tienen una línea de segundo y tercero línea de trabajo, pero COVA sí que es una industria. DECOP no tiene esa vocación, o no me lo parece. Claro, porque es que también la industria de la almazara tiene muchísimas más limitaciones que a lo mejor la ganadería, ¿no? Que necesita, si te dedicas al sector del vacuno, pues en fin, necesita una sala de despiece, necesita una serie de inversión en lo que es los procesos, claro, todo el proceso de fabricación y de conservación de la carne, que no tiene desde luego la agricultura ni ningún producto agrícola, llámese aceituna o cualquier otro, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Más que todo, pero luego es verdad que DECOP poco a poco, sin concentrarlo en una sola sede, ha fortalecido que muchas de estas pequeñas cooperativas que están en los municipios te puedes encontrar con entidades que tienen hasta 10, 12 y 15 trabajadores, ¿no? Que si sumamos entre todos, suman muchas familias y suman mucho empleo, ¿no? Y en el caso de COVA, pues es verdad que se concentra todo en una sala, en un proceso industrial enorme, muy complejo, con un control sanitario muchísimo más estricto que en el campo de la agricultura, y es verdad que luego también tiene otra serie de líneas de negocio alrededor, llámese desde seguros, piensos y demás. Yo creo que es un modelo a seguir, pero escasamente comparable con lo que es el mundo agrícola, aunque estén dentro del mismo sector que es el primario, ¿no? En la cabecera del día hay una referencia a la climatología con respecto a la incidencia y el impacto en el mundo agrario, porque yo siempre lo comento y coincidimos siempre, la agricultura que solamente mira al cielo es muy, bueno, pues es muy inestable, porque depende de que llueva más, que llueva menos, hay mayor o menor riqueza. Cuando hablamos de agroindustria,
sí que se estabiliza de alguna manera el trabajo en el campo. Dice este titular que le hace referencia: el foro del clima de Puente Genil incide en el impacto que genera en la agricultura. Está claro que la tendencia a que va a llover menos, parece, una tendencia mundial. Eso va a repercutir, va a perjudicar a las producciones y va a perjudicar, por lo tanto, a las campañas, a los jornaleros, a los jornales que se dan en el campo. Habría que dar el salto hacia la agroindustria, porque creo yo que la única manera, no vivir debe ser una provincia productora, sino una provincia que elabore sus productos, que los envase, que los comercialice, que abra líneas, como tú decías antes, en paralelo a la producción. Sí, y no nos olvidemos de una cosa: la agroindustria tiene sentido, tiene su razón de ser en la producción de alimentos. Si no se producen esos alimentos, no solo tiene un problema la agroindustria, tenemos un problema todos. La población. Claro, eso es una perspectiva que yo creo que muchas veces nos perdemos nosotros mismos y se pierden los grandes analistas. Sí. Oiga, mire usted que aquí no estamos ni de fabricar coches, ni de fabricar tornillos, ni, como yo digo, ni naves espaciales. Aquí estamos hablando de producir alimentos. Con lo cual, tiene que ser un sector estratégico que tienen que defender todas las administraciones, y que más allá de esas líneas paralelas que pueden y deben generar, no nos podemos olvidar de la producción. Si no hay alimentos, está claro que el mundo, el mundo, claro, habría que inventar, el mundo se para, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ir de la mano, puede y debe ir de la mano. Hay ya ejemplos en los que se está poniendo sobre la mesa. El caso de COBA es uno, el caso de otras cooperativas más pequeñas es también otro, y eso no se puede olvidar. Entonces, la agroindustria, por supuesto que hay que defenderla, hay que apoyarla, pero que tiene que ir ligada irremediablemente a la producción de alimentos. Y nosotros en este país, en esta tierra, no tenemos el problema de tener que importar la mayoría de nuestros alimentos. Y pongo un ejemplo muy cercano donde ha habido una crisis por otras cuestiones más políticas y sociales que nada tienen que ver con el campo, como es Venezuela. Venezuela es un claro ejemplo de un país que no produce alimentos, tiene otras producciones, producción energética y demás, y en momentos de crisis por distintas razones, estamos viendo los problemas que estamos observando en las televisiones todos los días de abastecimiento. La gente no es que no tenga dinero, lo que tiene es hambre. Y eso sí es un problema que nosotros, desde luego, tenemos que evitar y ponernos. Yo creo que cuando se habla del foro por el clima, del cambio por el clima, yo creo que el punto de partida es eso. Y desde luego, olvidarnos de técnicas agrícolas que, desde luego, no son las mejores, porque ahí también el campo se tiene que modernizar, tiene que cambiar algunos hábitos, en fin, en el uso de determinados productos, en fin. Está claro que tiene que haber una evolución e incluso reinventarse, pero sin perder la perspectiva de que la producción de alimentos es fundamental. No sé si coincides conmigo, no quiero ser muy pesado en el asunto. Plenamente, y además creo que hemos madurado mucho porque ha habido etapas en las que se iba hacia la explotación masiva, se habló de transgénicos, se habló de pesticidas y buscando una gran explotación, y ahora que parece que somos más conscientes de la importancia de la alimentación, creo que es un momento idóneo para reinventar todo el sistema productivo. Como decía Juan, hacerlo mucho más sostenible y hacerlo pensando en que es un sistema, que es un argumento, que es una estructura estratégica que tienen que defender las administraciones, porque no tendrá sentido que nos dedicáramos, pues hemos hablado muchas veces sobre eso, ¿no? A producir aceite, abandonar otro tipo de producciones y tener luego que exportar patatas porque no tenemos patatas. Creo que hay que ser en ese sentido mucho más, ir a lo que realmente necesita, sin llegar a la autogestión esta que hemos hablado otras veces, ¿no? Que hubo en otras etapas de nuestra sociedad, que cada cual tenía su huertecito con sus tomates, pero sí que es verdad que había que reinventar todo esto y reestructurarlo. Sí, y luego que yo creo que también ha habido un mensaje mal enfocado por los propios agricultores o por las organizaciones agrarias, como si fueran sectores que permanentemente están en la queja permanente, sí, de que viven del subsidio. En fin, yo creo que se ha creado ahí una especie de, si se me permite la expresión, de fake news, ¿no?, alrededor del campo por culpa de los propios productores. Sí. No digo que sea culpa de otros, también culpa de ellos, ¿no?, porque a lo mejor nadie ha reparado en lo que estamos hablando, ¿no?, de que, oiga, sí, es que es un sector estratégico
para nosotros mismos que no vivimos de eso. ¿Por qué? Porque es que son los que nos están alimentando. Sí, no se Y pone sin en valor. alimentación no puede haber nada más. Es que no hay vida, se acabó. Y no se ha puesto en valor suficientemente. Bueno, vamos a avanzar. Las fotos, que me la dejo todavía aquí pendiente. Foto de Jordi Vidal en el diario El Día para una exposición muy interesante en la historia de Córdoba a través del agua. Se llama Aquaman Aqua. Algo parecido, un nombre muy raro. Y muestra cómo eran las infraestructuras hidráulicas de la ciudad en distintas etapas. Las fotos, no sé si hemos visto, ya lo veremos ahora, parte de los que asistieron a la inauguración, entre ellos la alcaldesa, la delegada o la subdelegada del gobierno en Córdoba, en esta inauguración. Bueno, digo, muy interesante, merece la pena visitar, muy didáctica, muy pedagógica, y además habla de la relación de Córdoba con el agua, porque ahora, con el tiempo, no le damos esa importancia que tiene la cercanía de una ciudad como Córdoba, que ha sido capital de imperios, tanto del Imperio Romano Occidental como del Imperio Musulmán, el Imperio Califato de Córdoba. La importancia del río en ese sentido, y la estructura hidráulica, y la industria incluso que había relacionada con el río, que garantizaba, por ejemplo, hablamos antes de alimentos, el trigo que salía del que comían los cordobeses nacía del Guadalquivir. Sí, yo siempre digo cuando hablamos del agua, de que ahora está tan de moda esa frase de la información es poder, pues bueno, históricamente el agua era sí, un elemento de poder, y si me apuras, hasta el elemento de poder más importante que había en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ¿no? Sin el agua no había vida, y ese control en causarla era un arma muy potente, arma entre comillas, para desde luego asentar poblaciones, fomentar las pequeñas industrias, fomentar a su vez otras entidades y otras profesiones, y yo creo que aquí lo vemos, ¿no? Yo creo que toda la historia de Córdoba, las distintas culturas que han pasado por la ciudad, al final siempre han tenido en el agua un elemento clave, lo que tú has dicho, el río ha sido fundamental para esta ciudad, ¿no? De hecho, si ha tenido el pasado que ha tenido, en gran parte ha sido gracias al río, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Las grandes capitales del mundo siempre han estado junto a un río, y Córdoba ha sido en su día lo que fue, gracias a que pasaba el Río Grande junto al Córdoba, que ahora se instaló junto al Río Grande, que es por ser más estricto. Exposición que conmemora el 50 aniversario de Maxa, la empresa pública, una vez de las joyas de la corona de Córdoba, del Ayuntamiento de Córdoba, junto a Sadeco, una empresa a la que se miran otras empresas parecidas. Recordemos incluso que Antonio Jiménez, que es gerente o que fue gerente de Maxa, participó en Agua de Barcelona y en otras empresas, porque era un modelo a imitar. Creo que tampoco se valora suficientemente Maxa, ¿verdad? No, yo creo que Maxa hemos empezado a mirarlo o a mirarla todos en los últimos años. En estos tiempos de crisis, los distintos gobiernos municipales sabemos bien que incluso han tenido que tirar del beneficio de esa empresa, de esa empresa, para poder acometer determinados, para financiar otro tipo de servicios, porque en realidad no había otra posibilidad de ingresos. Y yo creo que eso revela el potencial que tiene una empresa de estas características, que además hasta ahora yo creo que ha gestionado más por profesionales que por políticos, si bien es verdad que en los consejos de administración, pues bueno, están representados los distintos partidos que tienen representación en la corporación, pero yo creo que el nivel técnico de Maxa yo creo que está fuera de duda, ¿no? Y ahora lo que se trata es de mantener desde luego ese nivel, y que la empresa pues se siga afianzando como una entidad, yo creo que primero sostenible, segundo que gestiona bien el agua, y tercero, tampoco lo olvidemos, y yo creo que los cordobeses se dan cuenta cuando viajan fuera, la calidad del agua que tenemos en Córdoba. Yo creo que eso es más evidente, pero vamos, no hay que viajar al extranjero para darnos cuenta de eso, sino a algún pueblo de la provincia que esté a menos de 30 kilómetros, y vemos que el nivel de un sitio y en otro es abismal, ¿no? Calidad es la cantidad, porque el Córdoba, yo no recuerdo de cuando no hay un corte de agua, en época de sequía pertinaz, como se decía antiguamente, y que nunca ha habido corte, que yo recuerde, a lo mejor un corte puntual técnico, pero un corte de desabastecimiento, mientras que sí que lo hemos visto en ciudades recientemente, cuando hay una etapa grave de sequía. Sí, y en el sur de la provincia lo hemos tenido hasta hace, yo creo que hasta hace unos 10 años aproximadamente, los cortes de agua en verano eran permanentes, más que por la falta de agua en sí, que también era en fin, por esas infraestructuras que eran muy deficientes para el volumen de población que se iba asentando en
en las distintas comarcas, ¿no? En el caso de Córdoba yo creo que ahí siempre se ha ido por delante, ¿no? La ciudad ha ido creciendo, se ha ido a veces a un ritmo vertiginoso y sin embargo Emaxa ha tenido la capacidad de tener su infraestructura siempre a punto, casi siempre, para poder atender toda la demanda, ¿no? Es más, no hemos hecho el cálculo, pero seguramente si habláramos con los técnicos tendríamos capacidad con las actuales reservas y con el desarrollo de las infraestructuras, tal y como lo hacen ellos, seguramente para tener una ciudad muchísimo más poblada, estoy seguro. Hay capacidad de crecimiento y Emaxa garantiza ese servicio, así que enhorabuena a Emaxa por su 50 aniversario. La otra foto, la del diario Córdoba, una foto que firma Chencho Martínez, es para un congreso al que ayer acudió el consejero Rogelio Velasco. Córdoba se hace eco, dice, del problema de los menores inmigrantes. El Congreso lo están viendo, migraciones, inmigrantes en un mundo global. La migración es un problema, Juan, y va a serlo a más. Está claro que el tema del Brexit inglés viene por un descontrol en la llegada del mercado laboral, las pruebas que está habiendo con Parlamento, ahora recientemente hemos visto cómo llegan grupos de ultraderecha que se instalan como fuerza mayoritaria en Parlamento, la presencia en los países del sur son más vulnerables o están más sometidos, tanto Italia como Grecia, como España, como Francia. Hay que ordenar en una manera la migración. Yo no digo cerrar fronteras, me parece que no debe existir fronteras, pero sí habría que intentar evitar que se convierta en un problema. Sí, bueno, yo creo que se ha convertido en un problema y tal vez ese problema se ha magnificado, se ha creado una alarma excesiva, yo creo que mal entendido, y lo que procede de luego es tomar las medidas para que esto se ordene de alguna manera. Yo estoy de acuerdo contigo. Sé que en muchas ocasiones cuando se utiliza la palabra ordenar, parece que es que estás en contra de la emigración. No se trata de eso. Se trata de que las personas que lleguen aquí, porque tengan la voluntad de llegar, desde luego puedan llegar en mejores condiciones, sin jugarse la vida, y desde luego cuando lleguen aquí que tampoco se encuentren con un muro sobre todo administrativo, y que a las 2 semanas terminen volviendo en un avión al punto de origen, que en muchas ocasiones no se sabe ni dónde está, ¿no? Yo creo que esto pasa primero por una concienciación de la sociedad, segundo por que tome carta en el asunto la Unión Europea, y tercero, de que tampoco se puede abordar el tema como una cuestión endogámica de Europa. Esto tiene que ser una relación con terceros países, sobre todo con aquellos lugares o aquellos continentes donde viene esa inmigración, y está claro, y a partir de ahí controlarlo. Lo estamos viendo que es algo que no se resuelve no solo en Europa, sino en el resto del mundo. En América lo estamos viendo, en el continente americano, con Trump, con México, con estas marchas de ciudadanos de Nicaragua, de Guatemala, que van también en marcha hacia Estados Unidos. En fin, yo creo que todo esto tiene su complejidad, y al final o aplicamos medidas globales que sirvan para todos, o no vamos a solucionar el problema. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Bueno, pues ayer hubo este congreso en el Teatro Góngora, en la sala de Polifemo, con presencia, veíamos al rector la foto, también presenta la Diputación, la alcaldesa, el consejero Rogelio Velasco, entre otras muchas personas. Bueno, vamos terminando. Hay algunos temas que no vamos a dejar en el tintero, pero sí hay un tema que quería comentar con Juan. Ayer a las 12 de la noche se cerró el plazo para presentar candidaturas. Los periódicos nos traen las listas porque no dio tiempo, porque a las 12 de la noche entiendo que aparecerán mañana, pero se conocen casi todos los cabezas de lista, o sea, se conocen todos, y los primeros con opción real a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Hoy trae el diario El Día en su portada Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, estará el sábado en Córdoba en un acto del PSOE junto a Susana Díaz. El PSOE fue casi el primero, creo, en nombrar su candidato al Congreso, Luis Planas, y hablamos antes de empezar el programa, Juan y yo, de que el perfil del candidato que presenta Córdoba al Congreso es un perfil bajo, un perfil en el que, hombre, con todos los respetos para todo el mundo, pero Andrés Lorite no es la persona más conocida del PP de Córdoba, precisamente, venimos de una época de Merinos, de Nietos, ¿no?, donde sí había un perfil importante. Izquierda Unida, yo no sé ni cómo se llama, Martina, no recuerdo,
pero cuesta trabajo identificar, ¿verdad?, los candidatos que aparecen. Marcial sí que repite por parte de Ciudadanos, pero el perfil, y solamente Luis Planas quizás se salga un poco de esa norma, pero no por su carácter político, sino por su perfil profesional. Sí, yo coincido contigo en que tal vez el caso de Planas es el nombre más mediático, pero vamos, no por su actividad política, sino por su actividad en las instituciones. Sí. Un hombre que lleva muchísimos años, que ha sido consejero, que ha sido embajador, que ha estado en las instituciones europeas, que ha estado muy ligado a la agricultura y ahora pues como ministro, ¿no? Pues en el resto, pues coincido contigo, un perfil totalmente diferente al de otras convocatorias, pero bueno, también con la llegada de nuevos partidos y demás nos tendremos que acostumbrar también a este tipo de personas, ¿no? El que tengan el perfil bajo, y muchas veces cuando hablamos de estas cosas los periodistas, los políticos se nos enfadan, como si fuera algo peyorativo decir que tienes el perfil bajo. No, nadie está dudando de la capacidad de estas personas, pero es verdad que desde el punto de vista de ser más conocido o menos, pues es la que es. Entonces que nadie se nos enfade, porque cuando hablamos de perfil bajo no estamos diciendo que no tengan capacidad, no, muchísimo menos, pero es verdad que son muy poco conocidos. Además, de hecho, hay un ejemplo que yo siempre pongo, el caso de Marcial Gómez, que me parece una persona que ha trabajado mucho en esta legislatura o en estas dos últimas legislaturas en el Congreso de los Diputados, en trabajos de fontanería en su partido, en el Congreso. A mí me consta y sin embargo ni el propio partido ha explotado ese trabajo intenso que ha hecho, sobre todo desde el punto de vista legislativo y de leyes, Marcial Gómez, que recordemos viene del mundo también de la abogacía y de los juzgados, ¿no? Sí. Entonces es verdad que bueno, tenemos ese perfil, pero en los próximos días seguramente los tendremos un rato sí y otro también, pues los tendremos en las televisiones, en las radios, en los periódicos, y seguramente irán subiendo un poquito su nivel a este respecto. Pero es verdad que se echa de menos antes, cuando la pugna prácticamente estaba entre un partido, tres siempre en el caso de Córdoba, pues bueno, se buscaban caras muchísimo más mediáticas y más conocidas por la sociedad, ¿no? Sí, porque además, y con eso vamos a terminar, la sensación que da ahora, Juan, es que cuando los partidos eligen sus candidatos, no eligen al mejor o sí, sino que eligen al más cercano al líder, porque es curioso que en el caso del PP se haya nombrado candidato al Congreso al único casadista que hubo en Córdoba, en la pugna aquella con Soraya y con Cospedal, que tan lejos se nos queda ya, pero ahorita fue el único que le echó la mano por encima del brazo, por el hombro a Pablo Casado cuando venía buscando apoyo a Córdoba, y ahora recibe el premio de ser número 1 al Congreso. Y en el caso del PSOE, parecido, Luis Planas, en fin, ha ido relegando a los susanistas, en Podemos Unidas, Podemos, como lo vayan a llamar ahora, han caído las grandes figuras referentes que tuvimos en Córdoba en su día, tipo Anguita o Monerero, el tema de etapa, o incluso a los más viejos, la época de Ignacio Gallego, cuando se presentaba por Córdoba. Sí, o Luis Carlos Rejón. O Luis Carlos Rejón, por ejemplo, personas con un gran nivel, coordinadores regionales, provinciales, generales, y llegamos a unos perfiles muy bajos. Y repito, coincido con Juan, no es que sean malos políticos, que igual son mucho mejores que el otro, pero antes parece que se premiaba otra cosa y ahora se premia fidelidad interna. Sí, yo creo que la fidelidad al líder es algo que estamos viendo en todos los partidos, que vamos a ver, porque al final, y sé que no tenemos tiempo, pero me gustaría que lo habláramos otro día. Esto, si me permite, esto es el efecto perverso de las primarias, porque las primarias donde se da participación a todo el militante, cuando eligen el líder se convierte prácticamente en un mesías, que es el efecto perverso que tienen esas primarias. Entonces, al no haber un aparato que controle, sino simplemente me ha elegido la militancia, quiere decir que tengo patente de corso y tengo carta blanca para hacer lo que quiera, ¿no? Yo creo que lo que se ha demostrado un poco, tanto en el caso del PP con Sánchez y su ministro, o en el caso de Casado con Andrés Lorite, ¿no? Yo haría un análisis más profundo, pero creo que los tiros podrían ir por ahí. Pues lo haremos cuando tengamos la notificación oficial, la relación oficial de candidatos, y porque además tenemos más, tenemos las municipales, que va a ser parecido, si no igual, cuando acabe el lío de Izquierda Unida, ganemos, Podemos y todo lo que se presente, más la parte de centro derecha, que también está un poco convulso. Cuando veamos la lista entera, veremos cómo también ahí se reflejan, pues eso, las consecuencias de procesos cainitas, procesos internos, que no siempre salen tan bien como parece, como luego la foto del abrazo. Nunca se abrazan los políticos cuando uno de los dos pierde, y al final además aparece la guadaña, aparece la venganza servida en platos fríos. Sí, lo veremos y lo comentaremos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Juan, como siempre, por tu análisis. Un placer estar aquí.
pues te convoco para cuando haya que hablar de neutralidad, porque me parece que hay muchas cosas que aportar. Gracias a ustedes por estar ahí, por estar un día más con nosotros. Les dejo con la programación habitual de esta casa. Mañana, miércoles sí, volveremos a leer junto a la prensa si así les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.